Tenemos a nuestro invitado. Le damos la bienvenida desde Lima, nos vamos hasta Ecuador. No sé si está en Guayaquil o en Quito, el licenciado Jorge Serrano Vallejo, que es amigo además de BIS. Bienvenido, Jorge, bienvenido a Abriendo Puertas. Es un gusto volver a vernos, Igual, Néstor. Les envío un abrazo y un saludo fraterno muy especial, muy cálido para ti, para el equipo técnico, para la estación, para BIS y obviamente para todos los hermanos y hermanas peruanos que cada ocasión en que podemos conversar sobre Ecuador nos acompañan. Desde acá, desde Quito, donde me encuentro, envío siempre este saludo especial para todos, en este sentido de hermandad latinoamericana, hermandad histórica además. totalmente coincidimos con el comentario, Jorge, y decíamos que tenemos una historia ancestral, histórica, los pueblos ecuatorianos y peruanos, pero también ahora tenemos problemas comunes, el tema de la criminalidad, el tema de la corrupción, el tema de los acomodos políticos electorales. ¿Cuál es la situación actual en el tema político y electoral de nuestro país luego del Ecuador, luego de las elecciones, Jorge? Bueno, Néstor, te quiero decir que Ecuador no deja todavía el escenario político que se ha marcado desde los años 2017, cuando Eh, lamentablemente, digo yo, para la institucionalidad del país y también para la estabilidad del país, se produjo en realidad una división que ha ido paulatinamente marcándose hasta esta última elección en la que prácticamente se ha demostrado que el país está dividido en dos opciones, ¿no? En dos corrientes. La una que apoya decididamente a la representación política de la Revolución Ciudadana, 5, la RC5, como se le conoce acá, y que obviamente es parte de lo que constituye el legado histórico-político del gobierno del presidente Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, y todo lo que se ha dado en llamar acá en Ecuador como el anticorreísmo, en el cual se ha aglutinado a grandes sectores de, digamos, a numerosos sectores de la derecha ecuatoriana, todas las gamas de la derecha, desde la centro derecha hasta la ultraderecha, y bueno, varios sectores poblacionales que han acogido o han caído, mejor dicho, en en esta trampa de la comunicación y del manejo de la psicología social, de lo neuropsicológico, que ha construido en realidad un resentimiento frente a lo que fue el periodo de gobierno del expresidente Rafael Correa, en el sentido de la construcción de noticias falsas, de falsas acusaciones, además de la persecución judicial, lo que se conoce como lawfare a nivel internacional, a varios de los dirigentes de lo que fue aquel gobierno y también en el sentido pues de que este sentido de unidad nacional, este sentido de bloque ecuatoriano que se había construido hasta el año 2017, se pudiera, digo, en el interés político de esos sectores de derecha y de ultraderecha, se pudiera resquebrajar para que deje de consolidarse una opción popular y una opción que defienda los intereses del país por sobre los intereses grupales, gremiales o corporativos inclusive. Han pasado 8 años y en esos 8 años, pues en realidad ha habido mucha afectación a amplios sectores de la población y existen ya evidencias de estudios también, estudios de investigación social, que dan cuenta de cómo un número determinado importante de la población maneja el concepto de que votaría por cualquier candidato sin importar quién sea ni de dónde provenga, con tal de expresar su voluntad política en contra del expresidente Rafael Correa, de su partido, de las candidaturas que presente ese partido. Esto ha dado resultado en esta elección, además porque acá hay una novedad en esta ocasión, en la primera vuelta electoral, en la que usualmente suele haber una diversidad de votación en las candidaturas que se presentan. eh,
planteándose que se configuren 4 o 5 candidaturas principales, por ejemplo. En esta ocasión no fue así. En la primera vuelta electoral, habiendo cerca de 14 candidaturas, la verdad es que tan solo importaron 3 realmente importantes, pero de las 3, 2 realmente protagónicas, que son la del presidente Daniel Noboa y la de la candidata Luisa González de la RC, entre los dos se dividieron prácticamente el 88.5% de la votación en la primera vuelta. La tercera candidatura, que sería la del dirigente indígena Leonidas Issa, logró un 5% de la votación, con un poco más de medio millón de votos, 560,000 exactamente. Hubo una cuarta votación que logró menos todavía, cerca de 280,000. Luego, todas las demás candidaturas obtuvieron rangos de entre el 2, el 1 y menos del 1%. Es decir, en la primera vuelta exactamente ya la gente dijo que, o sea, se polarizó tanto el asunto que hubo posturas mayoritarias, generalizadas, que dijeron los unos por la posición política del RC5, la organización política que representó y representa dentro de sus líneas filas militantes al expresidente Rafael Correa, y todos los demás que decían no a Correa y, no, y viva el anticorreísmo. He tenido la oportunidad de participar de cerca en varios grupos focales y también de entrevistas en profundidad a lo largo de estos meses, desde septiembre exactamente, y he podido constatar cómo, en efecto, existe un irrazonado sentimiento de castigo a lo que fue el periodo del expresidente Correa en el sector llamado anticorreísta, en el sector popular, que sostiene este tema, ¿no? De ninguna manera votar por lo que signifique a Correa. Algunas personas, inclusive señalando en estos ejercicios de investigación social, me refiero, señalando y contando que sus familias enteras apoyaban al proceso, al ejercicio de gobierno del presidente Correa y lo que se llamó como la Revolución Ciudadana, y que luego de eso, igualmente todos han decidido no seguir apoyando en función de todo lo que ha salido en la prensa, en los medios de señal abierta, y que ha sido una carga en realidad enorme, monumental, fenomenal, en contra de varios dirigentes y en contra de las obras. En fin, esto sucedió en la primera vuelta. En la segunda vuelta existen muchos cuestionamientos que van en el orden de la transparencia de todo el proceso y de todo el proceso electoral, y específicamente de los escrutinios, las votaciones y los escrutinios del día 13 de abril, domingo, en el que fue la elección en esta segunda vuelta. Y va en el orden de las inobservaciones fuertes, importantes de la Constitución y de las leyes, como por ejemplo en el hecho de que el presidente, en esos momentos candidato también, no encargó el ejercicio del poder a su vicepresidenta, y se utilizó cualquier recurso eh, queriendo aparentar ser judicial, jurídico, pero no siéndolo a la final, como para inobservar lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que aquí se llama Código de la Democracia. Eh, Asimismo, el uso del presupuesto nacional y de los recursos del Estado para hacer campaña a partir de todos los ministros y de todas las organizaciones, las instancias, las instituciones del gobierno en las distintas provincias. En las últimas 3 semanas, antes del 13 de abril, se establecieron 7 bonos dirigidos a algunos sectores, evidentemente los sectores en donde había debilidad en el peso electoral del candidato Daniel Noboa, y bonos que lo decían además taxativamente, ¿no? Que es para salir del momento de crisis, bonos establecidos por 2 meses, es decir, marzo y abril. ¿Qué más decir, no? O sea, esto estaba dirigido a afectar la campaña electoral. Estos bonos eran a la juventud, al sector agrícola,
a los sectores de la costa afectados por las inundaciones por las lluvias o a los deslaves o para la recuperación de viviendas, pero en realidad eran solo bonos, ¿no? Porque además estaban establecidos en alrededor de $400 por cada mes. Con eso no se soluciona nada. Claro que a las personas que recibieron los bonos no es que van a decirle que iras o algo por el estilo, ¿no? O sea, para las personas que recibieron, seguramente constituyó una nota de alegría, pero eso no es política pública, pues eso no es lo que corresponde hacer a un estadista, ni a través del Estado, a través del gobierno. Y lo que se ha hecho fue simplemente utilizar esto, en realidad, como para poder conquistar votos en los sectores menos, yo diría, con menor nivel de conciencia acerca de los contenidos de la democracia y los significados de la campaña electoral y del voto, ¿no? Así que se llevó a votar así mismo a las personas de la tercera edad, de más de 65 años. Hay muchas sospechas y el día mismo de la elección, Néstor y amigos, les cuento que en el escrutinio se produjo algo que en realidad tiene que ser transparentado. Todas las encuestas, digamos, del universo de las encuestas autorizadas por el CNE, el Consejo Nacional Electoral, aproximadamente el 85% daban un triunfo a Luisa González. Había una o dos encuestadoras, o sea, un 15% aproximadamente del universo total, que decían que podía triunfar el candidato Daniel Noboa. Sin duda, siempre se habló de que era un resultado ajustado, de que el resultado iba a ser 2 puntos porcentuales del uno sobre el otro, 3 puntos porcentuales del uno sobre el otro, y el Ecuador se estaba preparando como para poder ver un final difícil, un final en las delegaciones provinciales del CNE, en el conteo voto a voto. El día mismo de la elección, en esas encuestas llamadas exit poll, quiere decir en las que se pregunta a las personas que por quién votaron, salieron dos resultados. El uno decía que ganaba Luisa González, el otro decía que ganaba Daniel Noboa, pero en este margen, 2 puntos porcentuales. La sorpresa enorme que se llevó a Ecuador fue cuando después de las 5 de la tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, empezaron a salir los resultados oficiales y decía que la diferencia entre Daniel Noboa y Luis González se había convertido en 11 puntos porcentuales. Y eso en votos en alrededor de más de 1.200.000 votos de diferencia. Lo cual matemáticamente no existe forma de comprenderlo, de justificarlo, de explicarlo. Hasta el día jueves, viernes, en que se corrieron las encuestas ya puertas adentro, ¿no? Las que no pueden ser publicitadas. Había estos resultados que te cuento, que les cuento. El exit poll señalaba estos dos resultados con 2 puntos porcentuales a favor del uno y del otro, y en los resultados oficiales 11 puntos porcentuales, Néstor. En esto estamos. Ahora, Y, ya políticamente hablando, el gobierno de ajá. Daniel Noboa se corresponde a un alineamiento total al estilo y al plan político del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, acá se está ya hablando de la necesidad para el gobierno de cambiar la constitución, reformarla, facilitar la participación de las transnacionales en la explotación de los recursos naturales, que por la constitución actual y por la tradición constitucional en Ecuador son estratégicos, son considerados exclusivos del Estado, como Jorge, representante del pueblo sí, ecuatoriano, es decir, los sectores energéticos estratégicos del pueblo ecuatoriano. Ahora no, se quiere correcto. cambiar para que puedan ser las transnacionales las que vengan a explotar en una relación además totalmente injusta en esto. Un Sí, 87.5% para la transnacional y apenas un 12.5% sería para el presupuesto, los rendimientos para el Estado. Esto así está planteado en contra todos, contra en el el pueblo acta ecuatoriano. final del proceso del campo Sacha. Perdóname, Néstor, quería terminar la idea. Sí, no, está bien, porque de de los resultados de las elecciones, ¿consideras que tiene asidero
la denuncia que ha hecho y que está haciendo el correísmo de fraude, considerando estos saltos de 2% a 11%, que finalmente ha sido el resultado oficial. ¿Se puede hablar de fraude? ¿Cuál es la situación en los medios políticos y en los medios judiciales y electorales sobre esta denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, Jorge? Bueno, te digo que yo lo que veo es que la población está absolutamente pendiente, pero está pendiente de lo que deben actuar los sectores involucrados. Es decir, en la necesidad de que los representantes, los procuradores políticos de la alianza que se hizo RC5 con el movimiento Reto puedan actuar y ventilar y presentar las pruebas adecuadas frente al CNE. El CNE se negó ya a conocer las denuncias, las objeciones que presentó esta procuración política, la procuración judicial, dijo que no ha lugar y le pidió simplemente a la instancia siguiente, que es del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí es una apelación y es como una segunda instancia y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero en realidad, para la mitad del Ecuador que ha votado por la RC5, por la Revolución Ciudadana Lista 5, y que además ha constituido un bloque antinovoísta súper sólido, muy sólido, el proceso no es claro. Además, hay un informe de la OEA, de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que asimismo establece varios indicios para llamar la atención, ¿no? Inclusive hablan de la posibilidad de que la tinta usada en los esferos que estaban ubicados en las urnas pudiera haber tenido alguna tinta, le señalan así en el informe, alguna tinta que al doblarse el voto podría transferirse de un lado al otro. Ah, hay muchas cosas. Néstor, te quiero comentar algo a propósito del tema. Sabes que me acaba de salir una señal de que tengo apenas el 14% de batería, así que quisiera pedirte disculpas a todos y creo que tenemos unos 10 minutos por delante con la carga de Vamos a batería que hacerlo tengo. entonces más ejecutivo. ¿Consideras entonces, a margen del resultado de fraude o no, que se está conversando, que se está viendo en el escenario político, que la tendencia en el Ecuador es al bipartidismo, Jorge, la derecha consolidada con Noboa y el correísmo que ha logrado también aglutinar una alianza importante? ¿Se está camino a un bipartidismo que sería muy beneficioso para el Ecuador y no lo que tenemos en el caso del Perú, 43 organizaciones con candidato presidencial? ¿Cómo ves? ¿Es posible el bipartidismo en el escenario ecuatoriano, Jorge? O sea, vamos a ver, en política tú sabes, todo es posible, pero yo al momento actual personalmente lo veo difícil. Quiero hacer un señalamiento nomás antes de pasar a la respuesta concreta, que el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales y los voceros y los políticos están llamando la atención para concentrar mucho la atención acerca de lo que es, a lo que son las decisiones y los pasos que el gobierno está dando en relación al tema económico y a los sectores estratégicos del país. Porque estamos claros que lo que en realidad se está buscando es el ingreso del capital transnacional a la explotación de los sectores estratégicos de Ecuador. Dicho esto, te quiero decir que yo le veo difícil en este momento que se pueda generar un bipartidismo. Lo que te puedo decir es que existe este marcado antinovoísmo y un novoísmo que se corresponde a un correísmo y a un anticorreísmo. Pero en estos dos sectores existen también sectores de lo que en términos de comunicación política y estrategia electoral se llamaría voto blando, ¿no? Eso quiere decir, mucha gente que votó por Noboa, no por Noboa, sino en contra de Correa. Y de la misma forma, mucha gente que votó por la lista 5, por Luisa González, no exclusivamente por Luisa González, sino en contra de Noboa y en contra de su plan privatizador y transnacional. Entonces existe este colchón que yo sinceramente estimo que puede ser tranquilamente entre el 40% de la población electoral, que en estos meses y años que vienen por delante podría sentirse identificada
con otras posturas políticas que respondan mejor a su punto de vista, ¿no? A su forma de ver el Ecuador y ver el futuro. Acá en Ecuador no estamos viendo una presencia de la socialdemocracia, no existe una presencia fuerte de ninguna manera. Tampoco vemos la presencia de los otros sectores de izquierda con fuerza, que también podrían ser sectores emergentes en estos próximos meses y años. Y desde la derecha, pues hay un descalabro en sectores tradicionales de la derecha que ha tenido mucha fuerza antes en la costa ecuatoriana, por ejemplo, el Partido Social Cristiano y partidos como el Partido Conservador u otras expresiones en ese sentido, pero que podrían recomponerse, ¿no? El Partido Social Cristiano, aún bajo el liderazgo del abogado Jaime Nebot, anterior alcalde de Guayaquil, él lo dijo al terminar la primera vuelta, que el Partido Social Cristiano iba a entrar en una reingeniería absoluta, en una reingeniería total para Claro. reencontrarse y refundarse. Entonces, hay que estar pendientes. Yo creo que en Ecuador eh, aún podemos encontrar sorpresas en estos próximos meses de año. Lo que sí te puedo decir, y a todos, es que el escenario político nacional en Ecuador va a ser bastante complicado, bastante complicado. El Sí. estilo político del actual gobierno es un estilo político que ha dejado ver en los 15 meses, 16 meses anteriores, que no se detiene ante las regulaciones legales y que no se detiene tampoco ante los límites de lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Hay que estar muy atentos con lo que sucede en Ecuador, porque evidentemente ya como región Latinoamérica tendrá que defender la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el derecho a la vida y a la vida digna en nuestros países. Claro, lo cierto es que hay un 40%, como bien señalas, de votos y de ciudadanos que no están ni con la derecha ni con la izquierda. ¿Cuál es el sentir? En la pregunta final, Jorge, ¿cuál es el sentir del ecuatoriano de a pie con respecto a la situación política, al tema de la criminalidad y al tema de la corrupción? ¿Qué es lo que quiere el ecuatoriano de a pie con respecto a sus autoridades? Verás, hay una confusión. Porque con relación a la política, el ecuatoriano de a pie dice, eh, al final yo tengo que trabajar todos los días para ganarme la vida. Claro, Y digo yo, es una confusión porque esos ciudadanos aún no han llegado a comprender que las decisiones políticas que en el campo económico tome un gobierno le van a afectar. Ejemplo, en el mes de noviembre del año anterior, el Fondo Monetario Internacional le hizo llegar una carta al presidente Daniel Noboa indicándole que felicitaba su desenvolvimiento y que para poder recibir los nuevos desembolsos en el año 2025 debería considerarse un nuevo aumento en el porcentaje del IVA, que hasta el año anterior estaba en el 12%. Y el presidente se hizo apoyar para que suba al 15%. Indicaron que con el 3% se iba a combatir a la delincuencia, al sicariato y a esa avalancha del narcotráfico que ha atacado a Ecuador. No ha pasado eso, pero ya está en el 15% el IVA. Y ahora hay una presión por parte del Fondo Monetario Internacional para que suba entre el 17 y el 18%, hasta ese nivel. Entonces la gente aún no comprende que cuando estas cosas sucedan, el Fondo Monetario Internacional en estos momentos, en estos días, ayer y hoy y antes de ayer, conversando con la ministra de Economía, le ha dicho que necesita que se reduzcan y se eliminen finalmente ya todo lo que son los subsidios y que se internacionalice el precio de los combustibles. Aquí el gas licuado, que es parte de las políticas sociales que se han aplicado en Ecuador, está alrededor de $3.50 y ya puesto en el lugar de consumo de la familia ecuatoriana. Se está planteando que debe subir a $20, ¿no? Y las gasolinas, imagínate, los combustibles así. Entonces, estas personas aún no han llegado a palpar que las decisiones económicas de la escuela de un gobernante van a afectar su vida. En fin, esto sucederá en los próximos meses. Ahora mismo también se está hablando de la necesidad en lo que tiene que ver con la seguridad social, de que se aumenten los años para una jubilación. Actualmente el tope está en 65 años, se plantea que se suban 8 años, que sería hasta los 73 años de edad, que se aumenten las aportaciones mensuales y se reduzcan las pensiones que mensualmente recibirían los jubilados.
Es decir, imagínate tú, o sea, una afectación directa ya a la calidad de la vida de las personas. Así, en este orden de cosas, las personas no lo ven todavía, no lo han logrado comprender, avisorar, y seguramente cuando se tomen esas decisiones, pues ya cuando afecte el bolsillo de las familias en general, será cuando busquen respuestas y cuando logren comprensiones. En lo político, yo creo que hay un Sí, cansancio sí. en Ecuador. Hay un cansancio muy marcado en la confrontación que se ha producido desde el año 2017. Y esto implica que las personas lo que están buscando sí es la presencia de un líder que pueda hacer, transmitir, mejor dicho, esta confianza de que hay un timonel, hay un capitán que sabe por dónde conducir el barco para tener mejores días para todos los ecuatorianos, porque de eso se trata, ¿no? Y en términos de seguridad sí estamos en cero. El plan Fénix que impulsó el gobierno no ha tenido los resultados que el gobierno y el Ecuador ha esperado. La presencia del gerente de esta organización transnacional de bandas paramilitares o de bandas militares particulares llamado Black Power, o Blackwater, ¿no? El señor Prince que estuvo acá en Ecuador a propósito de la campaña y le hicieron pedir el voto para Novoa, siendo él el extranjero. Bueno, pero lo trajo para que asesore a la policía y al ejército, a las Fuerzas Armadas sobre cómo combatir el sicariato y dijeron en una entrevista que salió por la televisión de señal abierta que también le trajeron para que entrene en técnicas de lucha contra guerrilla urbana. Ese solo hecho implica que el presidente no ha confiado en la institución armada del Ecuador, tanto policía como Fuerzas Armadas, porque los resultados son magros, ¿no? O sea, que todas las semanas hay noticias, todos los días hay noticias de masacres en las calles, a niños, a mujeres, a hombres, a personas de la tercera edad, a víctimas inocentes. Esto estamos en cero y obviamente que es una de las demandas fundamentales que tiene Ecuador. El tema de corrupción sigue siendo siempre una preocupación muy grande y una nota de rechazo de la ciudadanía a todo lo que constituye la oficialidad. Néstor, querido, tengo ya 2%. Antes de que se me apague, quiero despedirme Sí. y agradecerte la oportunidad y, bueno, esperar que sea muy pronto que nos volvamos a encontrar. Gracias también Jorge. Lo cierto, para terminar nada más, es que se vienen meses difíciles para el pueblo ecuatoriano, principalmente los más pobres. Vamos a estar en contacto, Jorge, de manera permanente, porque los problemas de Ecuador también son los problemas de Perú y creo que las soluciones también pueden darse en esos niveles. Gracias, Jorge. Un abrazo Muchísimas hasta gracias, Néstor. Quito Un y abrazo para estamos en todas y comunicación. todos. Gracias, hermanos.